antes de andar ya hacía dibujos. O sea, en mi casa pues me parece que les llenaba las paredes. Y empecé a dibujar pues ya en plan un poco más profesional, de muy jovencito, haciendo publicidad. O sea, hacía anuncios. O sea, un agente de publicidad me cogió, me daba trabajos de todas clases, folletos, anuncios para el cine. En aquella época en los cines se ponían diapositivas, ¿no?, con anuncios, y había hecho toda clase de anuncios. Entonces, a través de esto, hacía los dibujos para un instituto de enseñanza por correspondencia que se llamaba Instituto Inter. Y cuando hacía yo los dibujos estos, el jefe de publicidad de Bruguera iba allí para cogerlos. Ellos se anunciaban en las revistas Bruguera. Y entonces el jefe de publicidad de Bruguera vino allí y me dijo si quería ir yo a llevar el estudio de Bruguera. Que estaba yo solo, ¿eh? O sea, hasta que fui yo, los que estaban en el estudio, que rotulaban las revistas y todo esto, hacían los anuncios. Y entonces yo fui a trabajar por las mañanas al departamento de publicidad de Bruguera. Y que lo hice porque yo ya quería ilustrar, y lo hice únicamente para entrar en Bruguera y que me diera trabajo. Y el mismo día que entré, bajé abajo a la redacción y la mujer de Víctor Mora, que era Armonía, ya me dio un guión romántico, y ya empecé a hacer historietas. El Princestina, Tami, después había Eigel. Este era para chicos, que yo no trabajé nunca. Y había algún dibujante de aquí que había trabajado para esta, espérate, aquel siempre, Bermejo, me había hecho una historieta muy buena, Llegaron a vender 200.000 ejemplares semanales de una sola publicación, Cuando las revistas bajaban de 60.000 ya las suprimían. Yo me acuerdo que hacía las portadas para una revista que se llamaba Bravo, que publicaban todas las historietas de Francia, del Blueberry, de todo lo que hacían en Pilot, lo publicaban ellos aquí, claro, en el papel malo de Bruguera, ¿no? Cuando bajó de los 60.000 la suprimieron. O sea que, claro, las revistas Bruguera, pocas revistas ha habido en España que hayan editado lo que editaban ellos. Fue una época, aquella época de Bruguera, que te pedían, oye, ¿conoces a algún dibujante? Porque llegamos a trabajar para Bruguera, yo qué sé, 100 dibujantes, ¿sabes? Publicaban tantas revistas que tenían que llenarlo todo, Y entonces fue cuando empezamos Ibáñez, Purita Campos, bueno, y otros, pero así los que más nos conocimos. Con Purita Campos es como si fuéramos hermanos, o Trini Tinturé, por ejemplo, que también empezó en aquella época. Es como si fuéramos familia, Y entonces yo iba por las mañanas al estudio que trabajaban Purita y su marido y Paco. Paco le hacía las historias a lápiz de la Ester y Purita las terminaba a tinta, que es la manera que trabajaron siempre. En los 70 ya empecé a hacer el Jan Europa, que es un personaje que tardé 15 años en publicarlo. O sea, empecé a escribirlo en los 60. Y en Bruguera, en aquella época, el señor González, que era el que llevaba Bruguera, pues aquel tipo de personaje no encajaba en las revistas Bruguera. Esto lo hice mucho antes de que hicieran Indiana Jones. Y hay unas páginas que parecen sacadas del Indiana Jones porque es casi lo mismo.
¿sabes? O sea, es cuando él entra en el templo y el templo se destruye y todo esto. Años atrás yo lo dibujé y mucha gente ahora se piensa que es al revés, o sea, que yo lo saqué de Indiana Jones, ¿sabes?